Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Ya empezó lo que le gusta, lo que le agrada, use deportes y más, pero sobre todo, día de entrevista con una persona bastante especial, talentosa y sobre todo orgullo mexicano. Estamos hablando de Rodrigo López Muñoz, ex lanzador de Grandes Ligas. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y pues ya contentos el día de hoy, pues para atender a toda tu audiencia y a todos mis paisanos por allá en México. Claro que sí, pero antes que nada preguntarte cómo estás llevando esta pandemia allá en Arizona. Pues fíjate que ahorita ya con los protocolos creo que nos hemos acostumbrado a lo que le dicen la nueva normalidad. Pues yo creo que ya un poquito menos con esa paranoia que se vivió al principio, allá por el mes de marzo, después en abril. Creo que ya un poquito más informados, estamos cada día viendo los números, pero como sea, ya no es esa alerta que teníamos en general, o sea, creo que estamos tratando de regresar o acostumbrarnos a esta nuevas normalidades. Desde luego, estar encerrados en la casa ya no lo hacemos tanto, estamos tratando de tener actividades y pues en mi caso que estoy ya de regreso con el equipo de los Diamondbacks trabajando en radio, pues entonces ya empezó a salir un poco más, pero sí con los protocolos, ¿no? Que se requieren ya sea en establecimientos públicos, ya sea en negocios y desde luego con el equipo, con la organización de los Diamondbacks, que es donde yo laboro, pues también seguir los protocolos, ¿no? Que nos están haciendo constantemente pues las pruebas para el COVID y todo, entonces pues acostumbrándonos, pero gracias a Dios muy bien, todos muy sanos en mi familia. Oye, antes que nada, pues agradecerte la entrevista nuevamente y sobre todo, pues hablar de tu trayectoria en Grandes Ligas y también cuando empezaste. Tú debutaste hace más en el 93 con las Águilas de Veracruz. ¿Cómo, antes que de empezar con eso, cómo fue que tú empezaste con este gran deporte, el rey de los deportes? ¿Cómo fue allá en Tlanepantla, Estado de México, originario donde eres tú? ¿Cómo se da ese acercamiento con este bello deporte? Pues mira, creo que el acercamiento empieza cuando en mi casa, ahí yo vivía Ujú. en Los Reyes, Ixtacala, que Ok, es ya de Tlanepantla. Pues yo creo que empieza a haber ese auge por el béisbol gracias a lo que produjo Fernando Valenzuela en Grandes Ligas, ¿no? La ujú, Fernandomanía que llegó a todos los rincones de México y se extendió a todo América Central y Sudamérica. Y pues yo creo que sí, fuimos parte de ese furor que se vivió en ese momento. Empezamos a jugar pues los muchachitos en la cuadra, mi hermano, yo tengo un hermano mayor que ujú, también muy eh, le gustan mucho los deportes y entonces ahí empezó esa inquietud de ujú. jugar a este deporte. Nosotros ya hemos empezado nuestra vida deportiva con el fútbol soccer, ya que mi papá había jugado toda su vida fútbol soccer, incluso llegó hasta las reservas del Atlante en su momento. Ok. Entonces, pues la verdad que nunca fue con un tema de tratar de ser profesionales o algo, yo creo que fue más que nada parte de nuestra educación. Y Ok, sí, pues en esos años, te comento, mi mamá siendo maestra, ahí por donde vivíamos en la colonia, unos de sus alumnos le comentaron que ellos estaban en una liga de béisbol inscritos y que bueno, ya era un béisbol más organizado, ok, que era la Liga Tolteca, que todavía ok, existe, y sí, en el Deportivo Azcapotzalco. sí. Entonces ahí fue donde iniciamos mi hermano y yo y ahí empezó pues la aventura, ¿no? Dentro del béisbol. Creo que pues si apuntamos o vemos la razón, pues yo creo que a todo esto fue la Fernandomanía, ¿no? Claro, y obviamente, pues tú seguías en esa escuela, en la Tolteca, que es muy buena escuela, así como varias que existen aquí en nuestro país. ¿Y cómo da ese salto al béisbol mexicano Rodrigo López? Obviamente a través de una visoría. ¿Cómo, en tu caso, cómo fue? Porque ya conocimos la historia de Gamboa, un pelotero actual de los Diablos Rojos del México, y ahora contigo, ¿cómo es ahora cómo fue el acercamiento con Veracruz? Bueno, el acercamiento con Veracruz fue por parte del que en ese entonces era el gerente de ese equipo, que es Alfonso El Chato López, Ujú, que ahora está trabajando en la presidencia del equipo de los Pericos de Puebla. Y pues bueno, el Chato, después de que fuera pelotero con los Tigres capitalinos, ujú. decide tomar, creo yo, esta ruta por los estudios y se queda a vivir a la Ciudad de México a estudiar. Entonces él para, pues, yo creo, ayudarse un poquito con los estudios, se pone a entrenar a muchachos
entre ellos estaba mi hermano, o sea, llegó a entrenar a una selección de ahí de la Liga Tolteca, y ahí fue donde empezó esa relación con mis papás, más que nada, ¿no? Yo estaba todavía muy chiquito, yo creo que he tenido unos 11, 12 años cuando conocimos a Chato López. Entonces ahí se genera ese acercamiento, esa amistad. Posteriormente ya el Chato se hace gerente de este equipo del Rojo del Águila de Veracruz, y en una visita que iba a tener a la Ciudad de México, le habla a mi papá y le pregunta por mi hermano mayor que se llama Raúl, y pues en ese momento mi hermano estaba más enfocado a sus estudios, o lo habían obligado un poquito más a sus estudios porque no le estaba yendo muy bien. Como a Y todos, primero vamos al deporte y después vamos a la escuela. sí, ya sabes, esas épocas de tu pubertad ahí cuando estás de Claro. rebelde, pues sí, no le ves mucho sentido a la escuela, y pues mi hermano era muy entusiasta del deporte, ¿no? Incluso creo que tenía un poquito más logros que yo en lo que era béisbol infantil. Pero en Ok. ese entonces, pues ya mi hermano como que en cierta forma, mi papá lo castigaban, diciendo, ¿sabes qué? Te vas a dedicar a la escuela, vas a sacar a la escuela, y si no, no vas a jugar béisbol, ¿no? Te vamos a hacer a la Ok. manera a lo mejor de reprimirlo en ese entonces. Entonces mi papá le hace el comentario al Chato López y dice, no, pero como sea, vamos a juntarnos. Entonces nos quedamos, bueno, mis papás me cuentan que se quedaron de ver ya en la Liga Olmeca, que para Ok. entonces yo En estaba Barranca en del Muerto. el único Ujú. año que estuve ahí. Se quedan de ver ahí porque ahí estaba jugando, y me ve, pues ya después de verme 11 12 años, me ve, no sé, 5 años después, a mis 17, y me ve que estaba tirando ahí, iba a lanzar ese juego, iba a abrir ese juego como Ok. pitcher. Y pues me vio, y incluso le pidió al catcher que me estaba calentando que lo dejara cachar unas bolas, y entonces ahí empieza, yo creo, digamos, esa visoría, ¿no? Claro. Que no fue mucha. Entonces le pide permiso a mis papás de que vaya a Veracruz a hacer un tryout, y ahí empieza entonces mi aventura, ¿no? Se me hace extraño ahora, conociendo un poquito más del deporte, Ujú. que yo, siendo de la Ciudad de México, pues como que así un acercamiento de los Diablos, de los Tigres, Nada. o de otros equipos no se dio. Claro. Y, y sí, entonces ahí empieza mi aventura, creo que en el 92 más o menos es que empiezo a Finales del 92, ¿no? Y principios finales, del no, 90. Sí, sí, ¿no? por ahí, así Sí, es. sí. Pero oye, hay un dato muy curioso, porque tú posteriormente en 2 años firmas con las grandes ligas. Llegas, si no me equivoco, a una a una liga menor de prospectos que iban creciendo ahí, ¿es verdad? Mira, lo que me comentas, sí, o sea, es un proceso que todos lo vivimos, ¿no? Claro. Eh, eh, todos los que estamos dentro del béisbol organizado, eh, pues así lo vivimos. En mi caso, lo único que no hubo fue las famosas academias que hay en México. En su momento Claro. Pastejé, posteriormente la de Ciudad del Carmen. Yo firmo, sí, aquí lo apunté, en el 90 a fines del 92, Ujú. pero ya mi primer temporada como jugador profesional, ya que empiezan a pagar, que ya estoy dentro de un equipo organizado, es en el 93, en Veracruz. Me mandaron a Ciudad Victoria, y entonces, sí, posteriormente, 2 años después, me mandan allá, ya con el contrato vendido, Vendido. a las Ujú. filas de los Padres de San Diego. Entonces ahí empiezo mi aventura con los Padres de San Diego, aquí en el béisbol de Estados Unidos, ahí en el 94, creo, 94. Ujú. sí, en el 95. Firmas en noviembre del 94 y te incorporas lleno en el 95, ¿no? Correcto. Es cuando llegas el contrato y ahí a final de cuentas empieza una aventura de Rodrigo López en grandes ligas. Sobre todo, tú venías marcando un buen ritmo en la Liga Mexicana y eso es el que te da también el punch para llegar a grandes ligas. Te pregunto a ti, ¿qué tan difícil fue ese proceso para Rodrigo López? El proceso de llegar a Grandes Ligas, Claro. eh, pues mira, no fue tan difícil, porque en su momento yo tenía 20 años, a lo mejor cuando tenía 19 cuando llegué a los Estados Unidos. Ujú. Entonces para mí era todo novedad, no tenía ningún compromiso, no estaba casado, no tenía responsabilidades. Mis papás por ese lado siempre mantuvieron el apoyo. Entonces sí veo que a lo mejor
hubo sus obstáculos en el aspecto de que, pues a lo mejor una mala temporada, en el aspecto que no me llevaba bien con un coach o no me llevaba bien con un compañero, en ciertas injusticias de mi parte que yo sentía que eran injusticias, la verdad, no sé, yo los vivía de ese lado. Y había días que sí me despertaba y decía, puta, no, está bien complicado llegar a las grandes ligas. Y había días que me despertaba y decía, no, espérate ya, poquito más y ya vas a llegar a las grandes ligas. Eh, así lo vivía. No lo tomé así como algo tan pesado. Creo que disfruté mis momentos, todo lo que pasé en ligas menores. Pero sí, ahora sí lo pienso y lo regreso, digo, puta, no sé si me gustaría que mis hijos pasaran Claro. esas, pues, circunstancias Experiencias, que pasé. Sí, dificultades. pero la verdad que lo disfruté. Para mí era todo novedad. Nunca había venido a Estados Unidos. La primera vez que vine a Estados Unidos fue porque tuve la oportunidad con el béisbol. Ujú. Eh, pues desde que llegué, el idioma, toda la infraestructura, estaba en un estadio, en un complejo de béisbol casi nuevo, que es el Sí, de los padres que lo padre. combinan con los Marineros de Seattle. Estaba casi nuevo. Entonces era toda novedad ver a jugadores que veía yo en la televisión. Me tocó ver a Ricky Henderson, conocí a Fernando Valenzuela, Ujú. me tocó ver a Ken Griffin Jr. muy cerca de donde yo estaba. Entonces todo para mí era novedad, ¿no? Todo era para mí. Ir a jugar a pueblitos, digamos, los de aquí de Estados Sí, Unidos, pues, vivías otra realidad, ¿no? Otra cultura, otro mundo, de alguna manera. Entonces, todos eso sí, creo yo lo disfrutaba, trataba de aprender la cultura, a abrirme mi panorama y pues sí, hubo momentos difíciles, pero que no lo recuerdo con amargura, ¿no? Hubo momentos que nos quedamos sin comer, claro. que fue en el 1996, estaba ya en Iowa, en una ciudad que se llama Clinton, y la primera quincena se nos acabó en el depósito del departamento, en el depósito de la luz, etcétera, etcétera, que para la primera semana mis compañeros y yo, que éramos dominicanos y puertorriqueños, Ok, pues sin dinero, ¿no? Y claro. llegó días que no teníamos dinero, así literal no teníamos dinero ni para comer. Pero fíjate que no lo recuerdo con amargura. Un amigo que ya había estado ahí Ujú. en esa liga conoció a una muchacha en el Kentucky Fried Chicken. Ok. Entonces, fíjate, la muchacha buena onda, al día de trabajar, ya ves que la comida que se queda, pues creo que la Sí, tira. la tiran, Nos ajá. llevaba esa comida, pues, o sea, nos llevaba el famoso, la cubetita. Ajá. No, hombre, pues imagínate, parecía Santa Claus en Navidad, así por la ventana, o sea, ándale, andábamos duro. Pero pues lo recuerdo con pues, con mucha alegría esos momentos. Esos fueron momentos difíciles y sí, pues los frustrantes, pues cuando te está yendo mal, ¿no? Claro, y sobre todo cuando empiezas una aventura en otro país que uno realmente es difícil cuando trata uno de destacar y esas son cosas que la gente a lo mejor no ve, ¿no? Ahorita vemos el número de peloteros mexicanos, 135, que realmente es orgullo y tú formaste parte de esos 135, que hay que decirlo, ¿no? Tu apoyo, si no me equivoco, y tu inspiración pues fue Fernando Valenzuela, como bien lo mencionabas al principio, donde tú te enfrentaste con él cuando jugaste con los Tomateros de Culiacán, enfrentaste ahí en el 98-99, enfrentaste a los Naranjeros de Hermosillo, ¿no? Esa experiencia para ti, el ver a Fernando Valenzuela en el montículo y un Rodrigo López, pues también vistiendo ya la camiseta de los Tomateros, que por cierto llegaste 15 años esa camiseta. Y sobre todo, que de parte de ellos fuiste 3 veces campeón con ellos y ahora también enfrentar a Fernando Valenzuela y el Montículo, una persona que también te inspiró a llegar a donde estuviste tú. Sí, no, pues ese año de 1998, ese año me casé, fíjate. Entonces, pues pasaron muchas cosas muy positivas en mi carrera. Incluso ese año también me protegen por primera vez en el roster de los 40 Sí, para los Padres de San Diego. Pero sí, o sea, yo conocí a Fernando, como te digo, en mis primeros años de estar aquí en Estados Unidos. Llegué poquito, bueno, incluso llegué cuando todavía estaba la huelga, no sé si sí, recuerdas, la huelga del sí, sí. 94, o sea, llegué en el 95, bueno, en el 94, perdón, que todavía en Sprint Training no se arreglaban. Me tocó ver, como le dicen aquí en inglés o en español, no sé, esquiroles, ver Ujú. entrenando. Posteriormente llegan ya los grandes ligas y entre ellos Fernando Valenzuela, que me trató bastante bien.
Entonces, pues sí, imagínate, era mi ídolo. Y en ese 98 era mi primer año ya establecido como pitcher abridor del equipo de Así los es. Tomateros. Entonces era una situación, pues para mí, que significaba mucho y para todos, ¿no? Porque en ese momento se vivía una gran rivalidad como la que la siguen viviendo con los Sí, Naranjeros de Hermosillo. Estábamos en playoff. Me acuerdo que poquito antes, creo que fue la temporada 94, 95, 96, los Tomateros habían eliminado o le habían ganado la final. Le habíamos ganado la final sí. a los Naranjeros de Hermosillo para ir a hacer el Caribe. Entonces, tenía mucho significado esa serie y pues ver ya a Fernando Valenzuela, pues ya creo que te causaba ese impacto, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, la verdad que yo lo sentí más que nada como una gran oportunidad para probarme que podía estar en esos momentos, para probarme de que sí era el pitcher que estaba programado ser y desde luego con mucho nerviosismo, ¿no? O sea, la verdad que sí era difícil controlar los nervios en ese momento, pero creo que esos nervios también a veces se convierten en, en ese combustible que te da para seguir adelante. Entonces, Ese punch, ¿no? exacto. Entonces, pues sí lo viví pues con mucha emoción, ganamos ese juego. Sí. No recuerdo si volví a enfrentar a Fernando, pero sí, o sea, tenía mucho significado ese juego que lo logramos ganar. Y pues ya concluido el triunfo, pues creo que te llenas de satisfacción, ¿no? Ya en ese momento. Y obviamente los periódicos el día siguiente que Sí, Rodrigo López había ganado en el duelo a Fernando Valenzuela. sí, sí, pues a lo mejor no era mucho yo de juntar los periódicos, pero sí, como lo mencionas, de repente o lo compraba o el que estaba en el hotel iba y lo veía o a ver cuántos ponían en las planas de periódicos, etcétera. Ujú, Que eso te alimenta un poquito el ego, ¿no? O sea, no claro. sé si es tan recomendable, pero sí te alimenta un poquito. Pero sí, ¿no? O sea, son cosas que no voy a olvidar jamás, esos juegos contra los Naranjeros de Hermosillo. Claro, Y pues con Fernando, ¿no? Que hasta la fecha seguimos en comunicación y se platica mucho, no de ese juego, se platicaba mucho de la Liga Mexicana del Pacífico claro. y de esos años, ¿no? Que todavía creo no llegaba ahí Vinicio Castilla, pero hubo un momento en que, pues entre Hermosillo y Culiacán, pues tenían la mayoría de los jugadores activos en grandes Sí. ligas, entonces era una rivalidad y la verdad que un gran nivel al que me tocó vivir en mi paso por la Liga Mexicana del Pacífico. Claro, y obviamente posteriormente llega digamos, llegaron unos años difíciles para Rodrigo López, pero también viene lo bueno para Rodrigo López, porque si no me equivoco, tú en el año 2000 debutaste en las grandes ligas, haces tu debut, ahora sí con los Arizona Diamondbacks, o igual, si no me equivoco, Rodrigo, ¿cómo fue Los padres. con los Padres, perdón, pero enfrentaste a Arizona? En mi segundo juego, sí. En tu segundo juego, efectivamente. A lo que yo voy, ¿cómo fue ese brinco o cómo te enteraste que ibas a lanzar en Grandes Ligas? Ah, pues el que me dio la noticia fue el coach de picheo, ¿no? ¿Ok? Pero pues ahí la historia es de que con ese coach de picheo yo había tenido algunas diferencias, algunas problemillas ahí en el, Ok. en el 96. Él fue coach de picheo mío en el 1996. Tuvimos algunas diferencias. La verdad que nunca, eh, nunca nos llevamos bien de alguna manera y entonces pues se acarreó eso. O sea, quiero pensar, bueno, más bien yo siento que él era muy profesional y nunca lo tomó nada personal contra mí. Ok. Eh, eh, y incluso en ese año de 1996, al final de la temporada, me nombró el pitcher del año de ese equipo, o me lo hizo saber de esa manera. Y ya eso fue en el 2000, o sea, 4 años pasaron, lo vuelven a asignar como coach de picheo, pero ahora en la AAA. Y pues esa empatía no existía, ¿no? O sea, era más que Y nada. pasan mil cosas por tu cabeza, esa es la realidad. Sí, sí, yo era el quinto abridor. Yo era el quinto abridor con el equipo de Las Vegas Star en ese entonces. Ujú, El número uno, desde luego, que era el prospecto que pues, estaba programado a subir, ¿no? claro. Y que ya tenía experiencia en grandes ligas. Entonces yo recuerdo que eh, antes de empezar las prácticas siempre teníamos una leve junta Ujú, y de ahí partíamos, ¿no? Entonces termina la junta y me dice, y dice más bien en la junta
bueno, ya todos van a hacer lo que tienen que hacer y menos Rodrigo. Rodrigo, necesito platicar contigo. Ujú. Y pues ahora sí, como dices, pues cositas en la mente. Yo tenía 3 juegos, creo, en ese entonces, abiertos. Los 3 me había ido sin decisión, había pichado bien, creo yo. Y lo que se viene a la mente, dije, si estos amigos me quieren mandar a AA, les voy a decir que mejor me voy a jugar a México, que me voy de aquí, pues. Esa ya, yo iba ya con esa actitud de, a la defensiva, ¿no? Entonces, no sé, palabras más, palabras menos, me pregunta él, a ver, Rodrigo, ¿tú sientes que has pichado bien? Y pues yo, pues sí, ¿no? Ni modo que le dijera que no. Y me dijo, ¿tú crees que tus lanzamientos que tienes ahorita son lo suficientemente buenos para poder sacar bateadores en grandes ligas? Y pues ahí vino otra vez la respuesta, ¿no? Pues sí, Pues y yo sí. todavía más, ya más ensalzado, así como que, pues, ¿qué onda, no? Le dije, no, sí, claro, y que no sé qué. Pues dice, bueno, entonces, pues vamos a averiguarlo esto el jueves, creo era, no sé, martes. Me dijo, vamos a averiguarlo el jueves. Vas a pichar tal día. O sea, el día que me dijo iba a tener 2 días más y al tercero iba a pichar en Grandes Ligas. Entonces me Ok. dijo, vas a pichar el jueves en Grandes Ligas contra los Bravos de Atlanta. Pero también de la manera que me lo dijo y como me lo llevó, y esa situación que te digo que vivimos entre ellos dos, pues como que no me permitió celebrarlo, ¿no? No me permitió así como que emocionarme o abrazarlo o chocarla, no sé. Ok. Fue algo tan raro o sea, no supe cómo reaccionar y le dije, no, pues gracias, ¿no? Algo así, pero no hubo como que una gran celebración. Por dentro estaba que explotaba, ¿no? Imagínate ya cuántos años esperando el llamado Sí. y pues estaba súper emocionado por ese lado. Así fue como me dijeron que iba a subir a Grandes Ligas y pues se dio el 29 de abril que fue mi debut contra los Bravos de Atlanta, pero esa fue la primera llamada que tuve a Grandes Ligas con el coach, que pues desafortunadamente ya no está aquí con nosotros, murió de cáncer, y que posteriormente tuvimos oportunidad de platicar ya un poquito más amigable el asunto, porque Claro. fue mucho tiempo coach de bullpen de los Padres de San Diego. Ujú, exacto. Y luego, ¿cómo Rodrigo López manejaba esas emociones? Esas emociones en cuanto a lanzamientos, porque sabemos que es difícil cuando un lanzador pasa por un mal momento, es muy visible, ¿no? Y tú eras una de las personas y de los lanzadores sobre todo, que no presentabas emociones, literal concentrado en lo tuyo, y era difícil realmente cuando tenías esas dificultades, Rodrigo. Y eso creo que es destacable de tu trayectoria en el béisbol, independientemente de todo lo que llegaste, todo lo que tuviste que pasar para llegar a grandes ligas y obviamente estar en diferentes equipos, pero un pelotero, ¿cómo controló esas emociones? Porque obviamente, pues llega de que ya debutó, de que ya está en grandes ligas, de que ya empieza a tener función en un equipo. ¿Cómo se maneja eso, Rodrigo? No, pues yo creo que una experiencia te la da, ¿no? La experiencia y pues también saber el negocio en el que estás. Creo que tienes que tener un poquito la cabeza fría en algún momento pues ya reconocer la situación como es. No digo que siempre la manejaba la situación. Creo que lo que era el juego sí era muy, a lo mejor me dejaba llevar mucho por las emociones. Desde chico, ¿no? Desde chico en la liga, en Tolteca, Ujú. alguna vez me expulsaron 1 o 2 veces. Era muy corajudo yo, entonces los umpires, pues sí me llegaron a expulsar, sí me dejaba que me llevaran las emociones. Yo en mi vida normal, a lo mejor la gente que me conoce pues piensa que soy una persona muy reservada, no voy a decir que seria, soy una persona reservada y Ujú. que sí, no, a veces me cuesta mucho trabajo expresar mis emociones, ya sea que me cuentan un chiste o no sé, tengo un sentido del humor creo que un poquito diferente a los demás y a veces como que doy esa apariencia que soy serio, pero no, igual que todos tenemos emociones, entonces cuando iba a jugar, pues ahí desataba mis emociones, ¿no? De enojo o de emoción. Y sí era muy corajudo y así me la fui llevando hasta que llegué a Estados Unidos y ya en clase A, en una temporada de 1996, que estaba yo en Idaho Falls, era la ciudad donde Ujú. yo jugaba, me tocó un pitcher, pues un pitcher caballo que en Grandes Ligas se llama Rick Sutcliffe. Ujú.
Estaba casi recién retirado y tremendo coach de picheo, Rick, que, que él empezó a platicar conmigo y me dice, mira, pues tú eres el centro de atención del estadio, pues todo el mundo, la pelota, si tú no tiras la pelota, pues no hay ninguna acción. Entonces también, pues todo el mundo está viendo qué reacción tienes. Esas reacciones que cuando es de enojo, pues es de enojo, cuando o sea, te dejas llevar mucho por las emociones, dice, pero no nada más es eso, que si estás enojado, pues tanto como tus compañeros lo notan, como el equipo contrario lo nota, cuando estás preocupado se te nota, entonces, pues eso es un punto de debilidad para ti, digámoslo así, me lo pudo haber comentado, es un punto de debilidad, dice, ponte a ver a los pitcher caballos, o yo te recomiendo que trates me decía él como que el poker face, ¿no? Me decía, como si estuvieras jugando póker, yo ni jugaba póker, pero me decía, como si estuvieras jugando póker, cuando estás jugando póker no puedes demostrar emociones porque le estás avisando a los contrincantes que a lo mejor tienes una buena mano o que no tienes una buena mano. Entonces me decía, trata de no mostrar tus emociones. Va a haber un día en el que te sientas de la fregada, que te sientas mal, pero tú siempre trata de demostrar que te sientes bien y mantén esa emoción. Si pasa algo positivo o algo, no te emociones, mantén esa emoción para que sea difícil para más que nada los adversarios, saber qué es lo que está pasando por tu cabeza, ¿no? Que en el béisbol, pues cualquier pequeño detalle se te alcanza a detectar, y más en grandes ligas que hay cámaras por todos lados, todo el mundo te está observando. Entonces de ahí agarré esa filosofía por más que nada a lo mejor tratar de ser más efectivo, tratar de ocultar a lo mejor alguna molestia, alguna debilidad que estaba teniendo en ese momento. A veces no te sale un picheo y ahí estás, ¿no? Tratando de corregirlo y tú mismo haces corajes y le estás diciendo al contrincante, oye, no me está saliendo la curva, no le hagas swing, pues, por decirlo así. Sí. Entonces, pues ahí empecé a adoptar esa filosofía y te digo, pues es mi negocio. Sí es un deporte, sí es un deporte de pasión que tienes que jugar con la pasión, pero es un negocio y al último tienes que ser eficiente en tu negocio y cositas pequeñas, eso te va a ir llevando a subir, ¿no? A lo mejor en una empresa es subir a ser gerente, a ser el CEO, etcétera. Aquí es subir a las grandes ligas y mantenerte ahí. Entonces, esos pequeños detalles que vas aprendiendo, pues los vas aplicando y ves que funcionan, ¿no? Y trataba entonces de ser ese pitcher que reflejaba a lo mejor serenidad, que reflejaba tranquilidad, pero no sé si alguna vez hay una imagen o algo, pero yo cuando me iba mal, me decían 3, 4 carreras, llegaba al dugout y me daba guante, o me metía al túnel y ahí me ponía a gritar, me sacaba un poquito el coraje, y ya cuando salía, pues como que nada pasó, ¿no? Vamos para allá. Pues cosas que fui aprendiendo durante estos Claro, años. en el proceso de, ¿no? Uh-huh. Y luego, Rodrigo, tú llegas después, posteriormente, a los Orioles de Baltimore, donde Rodrigo toma otro nivel en su carrera. ¿Cómo fue esa llegada de Rodrigo López a un equipo de Baltimore, los Orioles, que fue prácticamente el que da el punch más a Rodrigo López, que tuvo cerca de ganar el novato del año en 2002? Sí, pues mira, como dices, en el proceso, llegué a Grandes Ligas en el 2000. No me establecí, tiré 3 juegos, uno bien, dos mal, me bajaron, me volvieron a subir, otra vez la misma canción, un buen juego, dos malos, me bajaron y ya no me subieron. Regularmente, como yo debuté en abril, después me subieron ahí por junio, julio, entonces yo pensé que en el mes de septiembre que se amplía el roster, me iban a subir para tratar de darme seguimiento a mi desarrollo y a lo mejor ser considerado para el equipo en el futuro, cosa que no pasó. La segunda vez que me bajaron ya a AAA me sacaron del famoso roster de los 40 y ya no hubo ese ascenso a grandes ligas en el mes de septiembre. Okay. Entonces regreso en el 2001, después de una temporada regular a mala con los Tomateros de Culiacán, que yo tuve, ¿no? Y, y me empieza a molestar el hombro y no puedo empezar la temporada en temporada regular en AAA, que ni siquiera me llevaron, ni siquiera fui invitado al entrenamiento de grandes ligas, fue puro ligas menores. Entonces hay ese proceso de
de rehabilitación donde me dejan por espacio de 2 o 3 meses aquí en Peoria, haciéndome rehabilitación, tratándome, pues hay muchas cosas, tienes mucho tiempo, la verdad que aquí te dan tu sesión de terapia, media hora, una hora y te regresas al hotel y no haces nada en todo el día, ¿no? O sea, te da mucho tiempo, hay mucho tiempo libre que se convierte en ocio, pero también lo puedes convertir en tiempo productivo. Entonces yo empecé a extrañar mucho el jugar, empecé a extrañar mucho jugar y yo decía, entre mí decía, ojalá que me recupere pronto y el día que me recupere voy a hacer, o sea, nunca vuelvo a regresar a la lista de lesionados, decía yo. Me la estaba pasando aburrido, no me la pasaba bien y ya estaba casado. Entonces, yo creo que ahí empecé a ver las cosas de diferente manera y yo dije en algún momento, bueno, mira, pues ya como que prospecto ya no eres, ya llegaste a grandes ligas, ya te dieron la oportunidad y pues no pudiste con el paquete. Ahora, ¿qué toca? ¿Me quiero regresar a México a hacer una carrera en Liga Mexicana? ¿O quieres seguir intentando? Y de aquí es como que otro punto de aparte. O sea, aquí ya no hay oportunidades de los jovencitos de que subes a grandes ligas y te va mal. Dicen, no te preocupes, todavía estás en un proceso de desarrollo. Ya no existía eso para mí. El siguiente paso es irme a México y terminar ahí mi carrera, ¿no? Okay. Entonces eso ¿La familia de Rodrigo qué decía? Mis papás nunca, pues mi papá siempre apoyándome, ¿no? Y como te digo, no teníamos experiencia ninguno en la familia sobre el deporte profesional y ellos, pues, siempre apoyo por parte de ellos, que ya yo estando casado, la verdad que no me gustaba mucho, pues, transmitirle esas preocupaciones. Entonces, Okay. con la que convivía ahí era mi esposa, que estaba muy jovencitos. Mi esposa tenía 18, 19 años, yo tenía 24 años. Estábamos muy jóvenes pasando ese proceso. No teníamos hijos en ese momento, pero sí era en mi cabeza ayudando, dándole muchas vueltas al asunto. Entonces termino por fin en AAA después de que me suben a clase A. Ya ves que te dan unas salidas en los niveles más bajos que se llaman salidas de rehabilitación. Sí. Entonces a mí cuando ya el hombro me empezaba a funcionar un poquito mejor, me suben a clase A, estando yo en Grandes Ligas en AAA en los años anteriores. Me mandan a clase A a hacer la salida de rehabilitación, que creo que dan 4 semanas. Entonces estuve en esa salida de rehabilitación en 4 semanas y está como relevo. Y terminan esas 4 semanas de rehabilitación y pues me dicen, oye, pues quédate ahí, ¿no? ¿Cómo que quédate ahí? Pues es que no hay lugar en AAA. Dije, dale. ¿No? O sea, ya veía por dónde iba el camino. Entonces, pues más mal me sentía yo. Claro. Decía, o sea, ¿qué tal malo soy? Decía que no hay lugar para mí, un pitcher que tiró en Grandes Ligas la temporada pasada, un pitcher que ha pichado en AAA con éxito. O sea, ¿qué tal malo soy que ni siquiera no hay un lugar para mí? Pero dije, bueno, ni modo, hay que seguir trabajando, hay que seguir manteniéndome activo. Entonces, para mi sorpresa, me dicen, te quedas ahí en clase A, pero de relevo. O sea, ni siquiera de abridor, te quedas ahí de relevo. Entonces me acuerdo que una vez estaba el juego ahí, más o menos, iba perdiendo el equipo donde yo estaba jugando, que era Lake Elsinore. Y al lado mío está calentando el otro relevo. Okay. Entonces empata el juego y me dice, no, tú ya no calientes, Rodrigo, calienta el otro. Digo, no, pues más jodido estoy yo, decía yo, no, dije, ¿qué pasa? Entonces, pues ya así como que, como dicen, ya ni llorar es bueno. Claro. Y todo eso pues me sirvió, yo creo que me pegó mucho en el orgullo y lo trataba de asimilar como tal. Entonces yo decía, bueno, pues ni modo, tengo que pasar por esto, lo único que puedo hacer es pichar y demostrar quién soy, ¿no? Claro. Después me termino en AAA, pues ahí terminamos por el mes a fines de septiembre, me dan mi baja del equipo, que también pues eso, otro golpe emocional ahí, y decido irme ya a Culiacán con esa firme convicción de convertirme en un pitcher establecido. Claro. Entonces me reporto desde el primer día de entrenamiento con los Tomateros de Culiacán y en algún lugar había leído o había escuchado de esas cosas que a veces enfrentamos en la vida y que a veces nos hacemos las víctimas y no sabemos cómo salir de esa situación. Entonces, una frase que por ahí, bueno, una frase, sino que digamos, una filosofía donde decía que todas las cosas, en vez de tomarlas como algo difícil para ti, que las tomaras como un reto, ¿no? Entonces, yo creo que todo el mundo nos gustan los retos o
o el que te digan que no puedes hacer las cosas, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pues ahora mis actuaciones las voy a tomar todas como un reto, todo un picheo que a lo mejor sé que no me sale, voy a decir, pues ahora me tiene que salir. A un equipo que no le pueda ganar, pues voy a salir como, eso es un reto para mí, yendo a enfrentar ese tipo de situaciones con esa actitud, como si fuera todo un reto, como alguien que te está eh, eh, diciendo, ¿sabes qué? No puede ser esto, no te sale esto, le voy a demostrar que sí. Eso era una pelea interna que yo tenía conmigo. Entonces así empecé y me funcionó muy bien. Yo era un pitcher ahí en el 98 que me convertí en pitcher abridor con los Tomateros de Culiacán. Pues yo digo que un pitcher promedio que ganaba, no sé, 3, 4 juegos en la temporada de invierno. Entonces, pues para eso haz de cuenta que tiras, no sé, 4 juegos y ganas uno. Ujú. Y tiras 2 buenos y uno regular. Así está. Entonces, pues yo decía, no, pues, o sea, ya estuvo de eso. O sea, ahora voy a salir a ganar todos mis juegos. Ese va a ser mi reto. Voy a salir a ganar todos mis juegos y voy a salir a tratar de tirar todos los juegos completos y todo. Y empecé a tener esa diferente actitud. Y ahí es donde siento yo que me cambia mi vida pues mi El vida chip. profesional. Ujú. Termino muy bien con los Tomateros de Culiacán, pues el récord ahí está, 10 ganados, 2 perdidos. Sí. Gané los 5 juegos de playoff, pues fui a la Serie del Caribe, gané el juego decisivo para ganar la Serie del Caribe. Y Sí. llego con esa misma mentalidad a los Orioles de Baltimore, que como dices, había firmado en noviembre, llegué por primera vez a una organización diferente en Estados Unidos, no sabía qué esperar, a un ambiente totalmente diferente, y llegué con esa mentalidad. Afortunadamente se presentó la oportunidad de que había un lugar en el bullpen, lo aproveché y en el bullpen seguí con lo mismo y posteriormente se me abrió la puerta de ser abridor y pues me convierto en el más ganador de ese año con los Orioles de Baltimore y ahí es donde es el parteaguas de mi carrera, donde puedo empezar a generar, bueno, a establecerme en grandes ligas y, y establecer lo que fue mi carrera posteriormente durante 11 años. Así es, 11 años donde estuviste en el máximo circuito, del béisbol. Y te pregunto a ti, mucha gente se pregunta, pues, ¿qué pelotero o qué bateador fue más difícil en tu trayectoria? Que dijeras en el plato y dijeras, no, otra vez este cuate, ¿no? En ese sentido, ¿cuál fue uno de los peloteros más difíciles de enfrentar, Rodrigo? Era en números y a lo mejor así también yo lo tomaba. En números era Derek Jeter. Tú ves mis números y Derek Jeter casi me batía 500, o sea, de cada 2 turnos me pegaba un hit. Yo viví una época, creo que muy padre, del Sí, béisbol de ligas en esa división, la división este de la Liga Americana, americano. donde Ujú. fueron tremendos lineups, tanto de los Yankees de Nueva York como los de Medias Rojas de Boston. Boston. Ujú. Entonces, la verdad, a muchos, no que les tenía miedo, pero sí me metían presión cuando venían a batear. Manny Claro. Ramírez, David Ortiz, Derek Jeter, no sé, Jorge Posada, Hideki Matsui, que, que sí sentía, puta, ya ver ahora cómo le hago, ¿no? O a Claro. ver cuándo me toca con los Yankees y allá en Nueva York, puta, a ver qué. Pero te vas acostumbrando, creo yo, o sea, ya eres parte ya eres parte de la liga, ya te tienes que sentir Claro. como uno que está a su nivel. Entonces Claro. te vas acostumbrando. Yo decía, bueno, yo ahora les platico luego a la gente, tanto así que me pregunta, le digo, mira, cuando iba contra los Yankees, más que nada contra los Yankees, y allá en Nueva York era como que me metían a una jaula con 2 leones y era o te comían o los matabas, ¿no? Claro. Pero sabes que si te pones a fuerza con los leones, pues te van a comer. Entonces Claro. era como que, a ver, como que acarícialos y de repente le metes un cuchillazo así y poquito a poquito va desangrando. En el estira y afloja, ¿no? En el estira floja, exactamente. Así es como yo me sentía y no había manera de que me saliera de la jaula y me echara a correr, ¿no? Porque estaba muerto de miedo, pero esa no era opción. Claro. Yo así lo tomaba, ¿no? Y me fueron bastante bien. Le gané, creo, 10 juegos a los Yankees a través de mi carrera. Y también las veces que perdía me daban y duro, o sea, el equivalente a que me comían los leones, ¿no? Claro. Entonces, eh, o sea, con Jeter, fíjate que con Jeter, a pesar de que me bateaba mucho, no me sentía con esa presión porque regularmente eran hits sencillos, eran para la banda contraria. Sí me dio hombrones, pero no me sentía con esa presión de que, me la va a sacar Jeter. Entonces ya lo último decía, mira,
Si de todo me va a dar hit, que me los den en el primero o en el segundo picheo. Ahí te va por el Mm. medio, pega tu hit y vamos con el que sigue. Sí, Ya, y enfocado pues, con el cuarto y el quinto, claro, exacto. ¿no? Entonces, y fíjate que al último estaba viendo, cuando ya me cambié a la Liga Nacional, ya no me Ujú. batió tanto porque se las tiraba prácticamente por el medio y me sacaba fly, batazos largos por allá por el jardín derecho. Y así fue la receta que tuve con Derek Jeter, pero sí, sí, pues ve los números y digo que casi 500 me estaba bateando Derek Jeter, pero también le ve los números a David Ortiz, me ve los números de Hideki Matsui, de Jorge Posada, de varios jugadores que tienen muy buenos números contra mí, pero era parte de jugar ahí, ¿no? Claro. Oye, Rodrigo, estuviste en varios equipos, como son obviamente los Padres de San Diego, los Orioles de Baltimore, los Rockies de Colorado, los Bravos de Atlanta, los Phillies también en su momento, Arizona, Atlanta y los Cachorros de Chicago. Todos ellos dejaron algo en Rodrigo. ¿Qué te llevaste de cada una, de cada equipo? Que poder decir, Rodrigo, no, de este equipo me llevé esto. ¿Qué fue para ti estar en cada una de estas franquicias de las grandes ligas? No, pues fue especial, ¿no? En su momento con los Orioles, definitivamente mis mejores años. Ahí la oportunidad que me dieron de establecerme en grandes ligas, de vivir esa experiencia, como te digo, jugar para los Orioles de Baltimore, un equipo también con misticismo, con lo que representa el legado de Cal Ripken Jr., de muchos jugadores que pasaron por ahí, pues jugar en el viejo Yankee Stadium, en el Fenway Park. Esa fue una época muy bonita de mi vida, lo puedo decir, porque era todo lo que yo creo te imaginas cuando estabas el niño viendo la tele, pichar en el Yankee Stadium, a lo mejor pichar para los Yankees, pues no se me dio a mí la oportunidad, pero ver a Derek Jeter, ver a pichar contra Roger Clemens, contra Mike Mussina, o sea, la verdad que tuve ese honor, ¿no? Y les gané a Roger Clemens, a Mike Mussina, creo que a Andy Pérez también le gané, nunca piché contra Pedro, pero me agarré Contra buenos. Kurt Schilling también, ¿no? Contra el Chile nos agarramos, no me acuerdo si le gané, pero le agarré un buen. Me acuerdo un juego que estaba a final de la temporada y estaba peleando el Cy Young contra Johan Santana. Sí. Y ese juego se fue sin decisión, y así como que yo así Ándale. como que yes, ¿no? Digo, no sé si haya influido para la decisión del Cy Young, pero se lo llevó Johan Santana. Pero Sí. ahí nos agarramos. Yo creo que llegaste como a la séptima, octava entrada, él y yo, y así, y se fue sin decisión. Y al último lo ganamos nosotros con un home run de Javi López. O creo que hasta lo gané el juego, yo no sé, pero ese tipo de vivencias, ¿no? Ese tipo de Claro. vivencias que me tocó fue la época en que rompieron la maldición los medias rojas de De Boston. Boston. Sí. Entonces fue una época muy bonita ahí con los Orioles de Baltimore. Después el cambio con los Rockies, pues me vino bien. Era una experiencia nueva para mí llegar a la Liga Nacional, aunque había estado poquito con los Padres. Pues con los Padres fue toda mi carrera de ligas menores y llegar a grandes ligas era algo diferente porque, como te digo, llegué como todavía como joven, como prospecto, con muchas inseguridades. No sabía si yo pertenecía a grandes ligas, si podía pichar en grandes ligas. A lo mejor lo tomé como un golpe de suerte y que ya había cumplido mi sueño. Me hicieron favor de subirme y cumplir mi sueño de llegar a grandes ligas, pero creo que de ahí ya no me había formulado yo más nada, ¿no? Como que mi mente, mis metas era, voy a llegar a grandes ligas. Tú llegaste a grandes ligas y de ahí qué, no había yo pensado más allá. Claro. Entonces yo viví en San Diego esa situación del primer juego, pues una emoción indescriptible que tuve, que me fui sin decisión, pero le piché muy bien a los Bravos de Atlanta. Pero después del segundo juego, que no salí de la segunda entrada, que fue en Arizona, Sí. ya vivía una situación de incertidumbre, de nerviosismo. Llegaba al estadio esperando que en cualquier momento me podían bajar. Al último decían, vas a pichar tal día, entonces me ponía muy nervioso. O sea, si la riego me van a bajar. O sea, vivía con mucho ese temor de que ¿De no podía. qué va a pasar conmigo, no? Claro. Sí, entonces fue una situación a lo mejor un poquito tensa que viví, llena de emociones ahí con los Padres. Ya después, pues vino la lesión. Bueno, llegué con los Rockies de Colorado, Y posteriormente y viene tu vino la lesión. lesión, ¿no? Era un equipo donde ya yo llegaba como, pues, como un jugador establecido, como un Sí. jugador que, que, que estaban contando con él en ser de los pilares de la rotación. Y desde la segunda salida me empezó a molestar el codo.
y no sabía qué hacer. Decía, no sé si les digo, no sé, están esperando algo más de mí. Y Eran, luego te viene a la memoria lo de los padres, ¿no? no, no, ahí era la situación diferente porque yo ya sabía que no me podían bajar. Entonces, la Ujú, situación era de que ya era mi sexto año y mi sexto año era mi año de agencia libre también. claro, Entonces ahí en las agencias libres es donde ganas más dinero, pero también con la responsabilidad y con el compromiso de que, ok, te trajimos a hacer el trabajo y pues resulta que te me vas a la lista de lesionados. O sea, empezaba a darme, y estaba pichando bien sí, con Colorado. Entonces yo llegué más o menos como con la etiqueta de veterano, de líder, a lo mejor de la rotación, del grupo, digamos, no de la rotación. Me la pasé bien, pero te digo, me terminé lesionando, pues pocos amigos, no conocía sí, mucha gente. Mis amigos todos estaban con los Orioles de Baltimore. Estaba Vinny Castilla, pero Vinny sí, estaba en la oficina. Entonces, no, sí, yo estaba como que apenas aclimatándome y pum, me lesiono después de el Juego de Estrellas y ya no pude vivir esa experiencia como jugador activo en los Rockies de Colorado. Pero pues llegaron a la Serie Mundial. Yo estuve ahí, pero como comentarista con Televisa, no estuve sí, con los muchachos, aunque bajé a los vestidores, etcétera. Y ya después, pues vino la lesión, la operación y cada sprint training, le decía a mi esposa que eran los 6 semanas más estresantes de la temporada de béisbol, porque era eh, tratar de ganarme un lugar en el equipo. Entonces cada salida era pues, que tenía que pichar bien y esperar que hubiera algún movimiento para que yo ocupiera en el equipo de grandes ligas. Entonces, así vivía los sprint training, primero con Filadelfia, que ujú, también fue una situación similar a la de San Diego, sí, de que me subieron y no sé qué va a pasar, y luego para que mi contrato se garantizara tenía que tener creo que 45 días en grandes ligas, ya de ahí pues te ganas la suma que te da tu contrato en grandes ligas, si te bajan sí, antes ya no te respetan esa suma, te pagan lo que tenías acordado en AAA. y tan, tan. Entonces así Ujú, como que, puta, a ver, piché bien y son 5 días más y haciendo cuentas y Filadelfia me bajó por el día 43, 44 por ahí. Y de ese tipo de situaciones, o sea, con Filadelfia me gustó mucho el vestidor porque está ujú, lleno de puros caballos. Pues ahí tuve oportunidad de convivir con Pedro Martínez, con Cliff Lee, estaba yo, Moyer, Jamie Moyer, estaba jovencito Colt Hamels, el catcher, la chucha, Carlos Ruiz, Luis, ujú. Chevy Torino. Estaba Todo muy bueno. bien el roster, sí, Entonces tuve oportunidad de convivir con gentes con caballos ahí. La directiva sí siento que no me trató muy bien ahí, entonces como que no te, no a pesar compaginaba. de que es latino, bueno, era latino Rubén Amaro, que era el Ujú, gerente, sí sentí que me la jugaron un poquito chueca, no fue mi sentir, no sé si fue de esa sí, manera, pero así lo sentí. Y después ya con los Diamondbacks, pues fue una época bonita porque yo vivía ya aquí en Arizona, entonces era ir a jugar y regresar y para a casa. casa a Ujú, dormir, aunque fue una temporada no buena para los Diamondbacks. En resultados para mí no fue buena en cuanto a números, pero yo sentí que fue una muy buena temporada para lo que teníamos en el equipo y lo que yo hice creo que fue buena temporada. Llegué a sí, tirar 200 entradas y ahí yo pensé que era mi regreso de alguna manera a Grandes Ligas, a establecerme en Grandes Ligas. sí, Y bueno, no fue la situación, me volvieron a ofrecer contrato de ligas menores al siguiente año con Atlanta, no subí a grandes ligas y Atlanta me cambió a Chicago y en Chicago fueron mis últimos años, pero que así los tomé, ¿no? Yo me imaginaba que ya estaba cerca el fin de mi carrera en grandes ligas, entonces yo dije, mira, estoy en una de las mejores ciudades en verano, en una organización muy padre, en una ciudad que quiere mucho al equipo, entonces lo único que me queda es disfrutar. Y traté de disfrutar esos últimos juegos, esos últimos años ahí en Grandes Ligas. Mi familia estuvo ahí conmigo, nos trataron excelente. Y la verdad que para jugar para los Cachorros de Chicago, para mí fue también muy padre, porque a donde íbamos, el equipo era muy querido en todo, es querido sí, todo, en todos lados. en todo el país. Claro, Y todavía no ganaban la Serie Mundial, ¿no? Pues claro. estábamos en los últimos lugares, pero me acuerdo donde íbamos, la gente nos seguía, estaban hospedados en el mismo hotel donde nosotros nos hospedamos
y es un equipo muy querido y me gustó mucho la organización de jugar en Wrigley Field, también eso es padrísimo, antes de que hicieran ahorita todos sus arreglos. Me tocó pichar un juego contra los White Sox ahí, o sea, la rivalidad de la ciudad. Sí. Y la verdad que todo muy padre. Ahí también fue una experiencia muy bonita que en lo personal, creo que ya en ese momento ya estaba yo disfrutando el béisbol o mi vida, Claro. que además tenía mi vida béisbol. No es como antes que era el béisbol y después mi vida. Aquí estaba disfrutando mi vida que, Sí, que me tocaba jugar béisbol, ¿no? claro. Entonces, me la pasé muy bien ahí con los Chicago Cubs y pues ahí se terminó el camino, ¿no? Y luego, mira, yo te quería platicar cuando antes de iniciar la entrevista, cuando tú estuviste en los Orioles de Baltimore, yo participé en la Liga Olmeca. Yo tenía una edad de, que será unos 8 años aproximadamente, y tú, Rodrigo, eras una de las personas que normalmente iba a la liga cuando era la inauguración, pero se hacía una previa en la semana. Pero en ese entonces seleccionaban a los muchachos o jovencitos, en ese caso a mí me seleccionaron para ir con Rodrigo López ahí a la entrevista, porque había una sala donde se hacían las entrevistas. Y entonces ahí me tocaron, fuimos nada más cuatro chavos, en uno de ellos fui yo, y nos dijeron, van a pasar, se van a tomar la foto con Rodrigo, y si traen pelota se las va a filmar. Y yo bien emocionado, le decía, no, pues es Rodrigo López, ¿no? El lanzador de los Orioles de Baltimore. Yo iba bien emocionado, iba con mi mamá, porque aparte había sido entre semana, porque no había, yo me acuerdo muy bien, porque si no me equivoco fue un jueves, porque ese día entrenamos, ahí, los entrenamientos son de lunes a viernes, entrenamos y posteriormente nos habían dicho ya una semana anterior que iba a estar Rodrigo López y que habíamos sido seleccionados, entonces ya pasamos y llego yo y mira, y hasta la fecha tengo aquí la pelota de Rodrigo López, firmada por ti, obviamente, bien guardada por sus añitos, pero mira, aquí está todavía, y en el cual, Ah, por eso es bonito ese tipo de anécdotas, porque es padre, ¿no? Ahora en mi profesión tengo el gusto de entrevistarte, y obviamente, pues me llena de orgullo, porque también en mi etapa de beisbolista, pues tú también fuiste importante, y creo que para varios jovencitos de mi categoría y de todos los que hemos estado creciendo, a lo que nos interesa este bello deporte, creo que ha sido pilares, ¿no? Y yo te pregunto ahora, actualmente pues ya son 135 peloteros en grandes ligas mexicanos. ¿Cómo ves este año, esta temporada, que ha dado más oportunidades al pelotero mexicano? no, pues para nosotros es satisfactorio ver esos debuts de Grandes Ligas y más que se dieron como en una semana, se dieron como 5, algo así, que Sí, fue la semana anterior. Habíamos estado ausentes de debuts de Grandes Ligas. La última vez creo que era Luis Urias, que había debutado en sí, Grandes Ligas y había habido una ausencia, ¿no? Y pues yo creo que siempre viene la comparación de cuando uno jugó o de cuando fueron las mejores épocas del béisbol mexicano en las grandes ligas y pues no se había dado. Al igual que jugué una época muy padre en las grandes ligas con eso de los Yankees y Boston a principios del siglo, ujú, pues también me tocó vivir una época muy padre en cuanto al béisbol mexicano, porque pues en algún también. momento estuvimos 21 o 22 jugadores en un roster de grandes ligas y yo creo que la mitad de ellos éramos pues, protagonistas, ¿no? Éramos titulares. Y que también conformó la selección en su momento. Sí, esa selección del 2006 creo que Sí, es de las mejores selecciones basándonos en la gente que está en grandes ligas. claro, Creo que la última que hubo, creo que no había ninguno Grandes Ligas. no. Aquí éramos todos Grandes Ligas, con excepción de Pancho Ponches, que es una leyenda, con excepción de, no sé, Luis Alfonso García, que estaba macaneando en AAA, no sé. Pero pues éramos todos Grandes Ligas y para mí pues era bien satisfactorio. Entonces, como que siempre buscas o te vienes a la mente a ver cuántos hay, cuántos están debutando, qué roles tienen en sus equipos. Y no se había dado hasta esta temporada que pues empiezas a ver estos nombres y jugadores que empiezan a debutar, entonces ya abres el ojo. Sé de algunos jugadores que sean ligas menores, pero desde luego no todos. Sé que hay muchos mexicanos en ligas menores, pero por ejemplo este muchacho creo que es de Nayarit,
que debutó Jesús García Ujú, sí, con San Luis. sí, Qué padre, vi ahí cómo su familia estaba emocionada cuando debutó, vi el debut, me tocó ver en vivo el debut de Víctor González con los Dodgers de Los sí, Ángeles, sí. y así También el de Ramón Urias, ¿no? Con los Orioles de Baltimore. el de Ramón Urias, bueno, ese no me tocó verlo en vivo, pero me tocó verlo en la televisión, pero sí, Ramón Urias, que también creo que fue muy emotivo Sí, por esta hermandad que tiene con su hermano de los cerveceros de Milwaukee, y que viniendo de los Diablos Rojos y todo su proceso. Y he tenido oportunidad de platicar con Urias aquí cuando estaba con los Padres de San Diego, tremenda persona, un muchacho muy buena onda. Eh, y pues sí, te da bastante gusto, la verdad. No sé si fue motivo de la pandemia, si es motivo de lo que ha pasado en esta temporada de 60 juegos, que pues ya ves que ha habido algunas implicaciones sí. con lo que pasó con San Luis, con lo que pasó con Miami, pero mira, los mexicanos, Isaac Paredes está perrón, está ahí jugando, pues ahí a un lado de Miguel Cabrera, uno de los Sí, mejores bateadores de todos los tiempos, y está bateando este está muchacho. respondiendo, sí. Pues sí, son cuestión de orgullo, que esperemos que no nada más sea esta temporada que se les dé la oportunidad, que sean muchas más que se den la oportunidad y que la sepan aprovechar. O sea, a mí sí me Sobre gustaría todo. ver o saber que hay jugadores titulares que por ejemplo, Paredes, que esté todos los días en un line-up, al igual que Luis Urías y que Ramón Urías, que se establezcan, que se sientan caballos, ¿no? Independientemente si son o no son en ese momento, Que se pero la crean, que se la ¿no? crean, exactamente, porque pues a veces llegamos y estamos ahí, pero no, ni fu ni fa, ¿no? Ni para allá ni para acá. Eso Entonces, sí. ya hicieron el primer paso, que podría ser uno de los más difíciles, ahora es creérsela y, y establecerse, porque, bueno, además que pues se van económicamente muy bien remunerados, que pues echarle ganas, porque la posibilidad ya está, ya la tienen, que muchos, como dices, nada más somos 135 en toda la existencia de lo Sí. que es nuestro país, México, entonces pues que aprovechen y que se sientan honrados por ser parte de ese grupo selecto. Oye, Rodrigo, ya ahorita, fuera del deporte, y también ahorita, porque no estás tan lejos de ahora estás en los micrófonos. ¿Qué qué pasa con Rodrigo López cada vez que está en un partido hablando, comentando, con la compañía con los Arizona Diamondbacks, perdón? ¿Qué es para ti ahora? Ahora, esa emoción, creo que todavía sigue, esa emoción nunca se va, pero obviamente las ganas de jugar, pues, siempre van a estar, ¿no? Sí, claro que sí, o sea, las ganas siempre van a estar ahí. Al principio era un poquito más difícil porque te transportas, o sea, si te tienen ahí es bueno, los que estamos ahí que jugamos, creo que lo que a la gente les interesa es saber qué es lo que está pensando, qué es lo que está sintiendo ese pitcher en ese momento. Entonces tú tienes que transportar a lo que te pasaba por la mente en ese momento. Entonces, pues quieras o no, te dices, qué padre, ¿no? Ojalá que pudiera volver a pichar. O empiezas a ver detalles que dices, oye, pues está bien fácil, ¿por qué no lo hice de esa manera yo? ¿Por qué no lo practicaba? Okey, Eh, sí, o sea, te viene todo eso a la mente. okey, Y cada juego es diferente, al claro. igual que cuando juegas. Cada juego es diferente. Hay juegos que la verdad sí se hacen aburridos, que me pierdo un poquito en el internet buscando información y no le pongo atención al juego. O que simplemente el juego me aburre y no estoy poniendo mucha atención. Y hay juegos que me llenan de mucha emoción. Y trato de transmitir un poquito lo que yo sé, lo que yo vivo. Ahora ya pues doy mi punto de vista, mi opinión. Pero sí, o sea, yo siempre voy a extrañar el juego, voy a extrañar pichar, ¿no? Voy a extrañar pichar. Hace poco yo que me di cuenta que me gustaba mucho tirar, y no tirar en el juego, sino simplemente el hecho de lanzar una pelota, de cachar. O sea, a lo mejor era algo que para mí me ayudaba a desestresarme, me quitaba mucha energía y me hacía sentir bien. Creo que eso también es la parte que extraño mucho del deporte. O sea, llegar a la cabina y todo eso, la verdad que es súper satisfactorio, es un honor estar todavía en Grandes Ligas, ver un partido de Grandes Ligas y estar viendo pelotero de Grandes Ligas, estás en el negocio y tienes la oportunidad de compartir tus conocimientos y tus ideas en el micrófono. Creo que es una Claro. bendición. Entonces, pues trato de dar lo mejor que sea de mí. Trato a veces de no faltar respeto a nadie, a lo mejor en algún momento así lo he sentido, porque me desespero, me enojo y digo,
¿Cómo puede ser posible que, no sé, por ejemplo, si eres un zurdo especialista y vienes a pichar a un zurdo de la base por bola, o sea, es por lo que te pagan, o sea, es lo único que tienes que prepararte, de sacar a un bateador zurdo y que vengas y les la base por bola, o sea, a veces cosas que digo, No no lo va. puedo entender, pero si en mi momento me pasó, digo, te digo, esa a lo mejor que digo, a lo mejor en su momento he ofendido a alguien de esa manera, pero no, trato de simplemente hacer la transmisión amena, trato de entender a veces los jugadores y pues como todo tenemos pasión y también me enojo, ¿no? También me enojo y a veces critico y critico de más. Claro, oye, yo te agradecemos todos los que somos de Deportes y más, pues esta entrevista. Sabemos que tienes cosas que hacer. Ya nos alargamos más de lo debido. Sí, ¿no? Em, Oye, juegos a las 3, a las 3, ya ya, mero. ya ya para el... Oye, no, ¿tú dónde te pueden encontrar la gente? ¿Dónde puede seguir la gente? La gente fuera de Arizona nos puede seguir por la aplicación de MLB Al Bat, que ahí tiene Ujú, la opción de oír si vas en el carro, pero también tiene la opción de estar viendo el juego y estar escuchando nuestra ok, transmisión, que es la local aquí en Arizona. En Arizona estamos transmitiendo por TUDN ok, en la 105.1 y bueno, si estás aquí en Arizona y tienes sistema de cable, ahí en la opción de SAP, que es el audio ok. secundario, ahí también nos escucharás a mí y a mi compañero Oscar Soria, pero sí, fuera de esta región, por la aplicación MLB Al Bat, ahí nos pueden estar escuchando y a mí me pueden seguir en vías redes sociales por @rod13 López, que es algo como me contacté contigo. Y ahí atendiendo a la gente sus comentarios, pues sus saludos, que piden muchos saludos, a ver sus preguntas, todo eso lo estamos atendiendo con mucho gusto. Ese tweet no es tanto personal, es mi cuenta personal, pero la uso más que nada para eso, para repartir información, tratar de dar Dudas, todo. opiniones. No me gusta mucho entrar en debate ahí en redes sociales, aunque a veces no me aguanto y escribo, pero ahí estamos, @ROD, el número 13, López, esa es mi Ahorita van a estar apareciendo acá abajito. pues ahí, ahí nos pueden seguir con mucho gusto ahí los vamos a estar atendiendo y cuando gusten, cuando estén acá por Arizona, pues a jalar que nos podamos juntar y seguir una Claro, plática muy claro que amena. Claro que sí, no se olviden seguir obviamente las redes sociales de USA Deportes y más. Ahí estamos en Facebook, Twitter e Instagram y obviamente las redes sociales de Rodrigo López. Esta fue mano a mano con Rodrigo López, ex beisbolista, ex Grandes Ligas, aquí en USA Deportes y más. Gracias, Rodrigo. Gracias a ustedes.